Entonces, primero comenzamos con el método del PBI para calcular el gasto, que es el enfoque del gasto agregado que ustedes ven, ¿no? O sea, para calcular la riqueza de un país se puede utilizar el método del ingreso y el método del gasto. Hay hay también un método llamado valor agregado, pero nosotros en el curso solamente se emplea el método del gasto. Entonces, en el método del gasto se utiliza esta formulita conocida como cigarritos Exmen. El consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones menos las importaciones. Cigarritos Exmen. Si quieren, se lo aprenden así, ¿ya? Entonces, hay varias variables, ¿no? Entonces, cuando hablamos de consumo, ¿no? O sea, cuando hablamos de PBI, hablamos del enfoque del gasto, ¿no? Las familias, por ejemplo, vamos a poner acá las familias. Las familias gastan en bienes de consumo. Bienes de consumo. ¿Qué cosas son bienes de consumo? Cepillos, café, mantequilla, mochilas. Esos son bienes de consumo, ¿no? Son bienes que sirven para, digamos, satisfacer una necesidad de manera directa. Eh, Gastan en bienes y servicios de consumo. También están las empresas. Las empresas, en cambio, gastan en bienes de capital. Los bienes de capital son las máquinas, los equipos, las herramientas. eh, y luego está el gobierno. El gobierno también es otro agente que interviene en la creación de riqueza y de gasto en la economía. El gobierno gasta tanto en bienes de consumo, en bienes de consumo y en bienes de capital. En ambas cosas gasta. Luego tenemos las exportaciones, que son, digamos, producción realizada en el país, pero que es vendida fuera del país, ¿no? Por ejemplo, acá producimos cobre y ese cobre, digamos, lo adquieren los extranjeros. Entonces, vendría a ser las exportaciones, ¿no? O sea, la venta al resto del mundo viene a ser como el gasto que hacen los extranjeros de los productos nacionales, o también se le llama demanda externa. Entonces, en la venta. Y las importaciones es lo que los residentes en el Perú, pueden ser peruanos o extranjeros, pero residentes en el Perú, adquirimos de otros países. Por ejemplo, si tú haces tu compra de tu celular a través de Amazon, ¿no? De la web Amazon, entonces el producto te llega, digamos, de Estados Unidos al Perú. Entonces, es la compra del resto del mundo, es la compra de bienes del resto del mundo. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, las familias, entonces, se dice que consumen. Las empresas invierten. El gobierno realiza gasto público. Los extranjeros, digamos, compran nuestras exportaciones y los peruanos compramos los productos del extranjero. Entonces, eh, hay ciertos productos, digamos, no todo lo que se produce, quiero decir, se considera en el PBI. Hay ciertas exclusiones, ¿ya? Entonces, el PBI, por ejemplo, ¿qué cosa no incluye? A ver, el PBI no incluye, por ejemplo, los productos importados. ¿Por qué? Porque en el PBI solamente cuantificamos lo que se produce dentro del país, dentro del Perú, dentro de la frontera del Perú. Entonces no se consideran los productos importados. Tampoco se consideran, por ejemplo, los productos o bienes intermedios. ¿Qué cosas son bienes intermedios? Son los insumos y materias primas
insumos y materias primas utilizados en la producción nacional. Usados en la producción nacional. O sea, entre el cuero y el zapato de cuero se considera solamente el zapato de cuero, no se considera el cuero, porque el cuero es un insumo para producir el zapato de cuero. Entre la madera y la mesa de madera se considera el mueble de madera, ¿no? El bien final. No se considera el insumo para hacer ese bien. Tampoco se incluyen los productos usados o los productos de segunda mano, productos usados o de segundo uso, ¿no? Si se compra, por ejemplo, un automóvil, digamos, en el 2025 del año vendido ya a una persona que lo había comprado en el 2023, ese producto ya no se considera en el PBI, solamente la compra del auto nuevo, nada más. Tampoco se consideran ciertas operaciones, ¿no? No se consideran, por ejemplo, las operaciones ilegales, o sea, tipo narcotráfico, ¿no? La trata de personas, la minería ilegal, eso no está contabilizado en el PBI, en la producción del país. Tampoco se considera las operaciones financieras, o sea, todo lo que sean operaciones en la bolsa, compra de bonos, acciones, eso no se incluye en el PBI, ¿no? Eh, bueno, las operaciones ilegales, las operaciones financieras, no se consideran las externalidades. ¿Qué cosas son externalidades? Son, por ejemplo, la contaminación ambiental, ¿no? Ese tipo de cosas tampoco, ¿ya? Bien, entonces vayamos a nuestro primer caso, ¿ya? A ver, entonces vamos a aplicar esto en este caso. Dice acá, a ver, con respecto al PBI, responder con verdadero o falso, ¿ya? Dice, el PBI mide tanto el ingreso total como el gasto total en bienes y servicios. Sí, pues el PBI mide desde el punto de vista del ingreso y del punto de vista del gasto, ¿ya? O sea, tanto el ingreso como el gasto total de la economía en bienes y servicios, ¿ya? Entonces, una de las cosas que excluye el PBI es la calidad del ambiente, el contrabando y el narcotráfico. Eso también es correcto. La calidad del ambiente no está cuantificado, ¿no? O sea, la contaminación ambiental. El contrabando, al ser una actividad ilegal, tampoco no está cuantificado en el PBI, no se considera. El narcotráfico mucho menos, ¿no? Esas son las exclusiones que hace el PBI. A ver, visto esta parte teórica, vamos ahora a la parte operativa, ¿no? Dice, de acuerdo a los siguientes datos expresados en la tabla en miles de millones de dólares, todo esto, piden determinar el PNB, el PIN y el saldo de las exportaciones. Entonces, para hallar el Producto Nacional Bruto, este es el PNB, ¿no? Hay una fórmula para hallar el PNB, ¿no? Que es igual al PBI más los pagos netos a factores externos. Ahora les voy a explicar eso. Y para hallar el PIN se cuantifica restando al PBI, se le quita la depreciación. Ahora les voy a explicar eso. Y para hallar el saldo de las exportaciones netas o balanza comercial se obtiene restando las exportaciones menos las importaciones. Bien, entonces, tanto para hallar el PBI, tanto para hallar el PNB como para hallar el Producto Interno Neto, necesitamos conocer el PBI, ¿ya? El Producto Bruto Interno. Algunos países le llaman PIB en vez de PBI,
¿no? Producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno, es lo mismo. Bien, acá entonces tenemos todo lo que es gasto de familias, gasto de familias, gasto de familias, viene a ser consumo, ¿ya? Esto es consumo, consumo. Gasto de las empresas, por ejemplo, ¿no? De las empresas privadas, gasto de las empresas privadas en maquinaria nacional importada. Eso viene a ser inversión, inversión, inversión de las empresas. Gasto del gobierno, a ver, gasto del gobierno en bienes y en equipos nacionales. Esto es gasto público, gasto del gobierno, ¿no? Exportaciones, bueno, exportaciones son ventas, ¿no? Exportaciones del tipo no primarias, no prim Ahora, a ver, ¿qué cosas son exportaciones de materias primas? Las materias primas son bienes que no tienen ningún tipo de transformación. Por ejemplo, el cobre. Por ejemplo, digamos, árboles, o sea, vender madera nada más, ¿no? O sea, la venta de materias primas, insumos, o sea, de productos de poco valor agregado, son materias primas. Entonces, Perú exporta, por ejemplo, minerales. Los minerales apenas han sido refinados en una planta donde obtiene o sea, la minera obtiene el cobre, digamos, viene con otros minerales que se depuran y solamente se saca el cobre. Ese cobre es el que se vende. Igual pasa con el zinc, igual pasa con la plata, eh, etc. Esa es una materia prima. En cambio, los bienes no primarios son, por ejemplo, las prendas textiles, ¿no? Que se hacen acá en el Perú. Por ejemplo, viene una empresa como Guess y tiene una planta en Chincha. Ellos, digamos, Guess, desde el Perú, exporta a Estados Unidos, ¿no? Viene otra marca, digamos, Benetton, que tiene una planta, digamos, en el distrito de Ate Bitarte. Todo lo que producen también se exporta a Europa, se exporta a Estados Unidos. Entonces, eso, digamos, los textiles, ¿no? Por ejemplo, son productos con valor agregado, son bienes finales. Entonces, eso son exportaciones no primarias. Entonces, cada uno de estos serían exportaciones. Luego, los bienes intermedios usados en la producción nacional, aquí hay que tener mucho cuidado, porque los bienes o insumos usados para la producción nacional no se incluye, ¿ya? No se incluye. ¿Por qué no se incluyen los bienes intermedios o insumos? Para evitar la doble contabilidad. Yo les había mencionado de que solamente se considera la mesa de madera, pero no la madera. Se considera el zapato de cuero, pero no el cuero. Porque si nosotros consideramos el cuero con el zapato de cuero, habría doble contabilidad. Entonces, por eso no lo vamos a tomar en cuenta. El saldo de los pagos netos a factores externos, PNFE, esto nos va a servir para hallar el PNB, ¿ya? Nos va a servir este dato, pero no se incluye en el PBI todavía. La depreciación de las maquinarias y equipos, esto nos va a servir para poder hallar el Producto Interno Neto. Entonces, con los datos que tenemos, primero vamos a hallar el PBI. Entonces, utilizando la fórmula del PBI, ¿no? Entonces, el PBI, vamos a poner acá, PBI es igual al consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. ¿Ya? Ustedes dirán, oh, pero ¿dónde están las importaciones? No, nos hemos olvidado de las importaciones. ¿Dónde están las importaciones? Las importaciones acá, aparecen aquí y aparecen aquí. Estas son las importaciones. Las máquinas extranjeras que han comprado las empresas privadas y los bienes importados que las familias han comprado han importado, o sea, cuando te vas pues a Polos Azules,
compras productos importados. Cuando te vas a un mall, también compras productos importados. Entonces, muchas veces son, digamos, ese pantalón, esas zapatillas son importadas, ¿no? Entonces, nosotros podemos sumar todo esto, podemos sumarlo, todo esto, y al final nuevamente le quitamos esto. O sea, podemos hacerlo de dos maneras, ¿no? Podemos hacerlo de dos maneras. Ahora bien, la otra manera también podría ser que solamente consideremos los productos nacionales. ¿Por qué? Porque en el PBI solamente se contabiliza lo que se ha hecho dentro del Perú, no se contabiliza el gasto que se ha hecho del extranjero. ¿Ok? Entonces, los productos importados no se consideran, por eso es que son restados. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer tradicionales, ¿ya? Vamos a considerarlo inicialmente y luego lo vamos a quitar. Entonces, el consumo de las familias es 200. La inversión de las empresas es igual a 120. El gasto del gobierno es 50. Las exportaciones son 60 y las importaciones son 90 con 40. O sea, las importaciones van a ser iguales a 90 más 40, va a ser 130. Eso es lo que le vamos a quitar acá. Entonces sería consumo 200 más inversión 120 más gasto del gobierno 50 más exportaciones 60 menos importaciones 130. Entonces, resolviendo esto, tendríamos entonces el PBI. A ver, no lo tengo resuelto, voy a operarlo, ¿ya? Entonces sería 200 más 120 más gasto 50 más exportaciones 60 menos importaciones 130. Esto es igual a 300. Este es el PBI. El PBI, o sea, el valor de la riqueza generado dentro de la frontera de un país es 300. Ojo que en el PBI no interesa que la empresa que lo haya fabricado en el Perú sea una empresa peruana o extranjera, no interesa. Lo importante en el PBI es que se haya hecho dentro del país, dentro del Perú, ¿ya? Entonces, Profe, una pregunta. dale, dale, dime. ¿Puede volver a repetir por qué no se cuentan los dos últimos? Que no lo entendí bien. Allá, porque los dos últimos, el PNFE, esto solamente sirve para calcular el PNB, ¿ya? Y la depreciación sirve para calcular solamente el PIN nada más. O sea, en el PBI no se considera esto todavía. Son importantes, pero no se considera, Ah, ok, ¿ya? ok. Gracias. Entonces, una vez que tengamos el PBI, ahora sí, vamos a colocar el PNFE. Pero los pagos netos a factores externos, mucho ojo, los pagos netos a factores externos es negativo, ¿no? Es negativo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, como es negativo, vamos a restarle 20. Por lo tanto, el Producto Nacional Bruto es igual a 280. Este es el Producto Nacional Bruto. A ver, y esto nos lleva a una cuestión, ¿no? Ustedes dirán, pero, oye, Antonio, pero no es lo mismo el PNB que el PBI. A ver, veamos. El Producto Bruto Interno versus el Producto Nacional Bruto. El Producto Bruto Interno es el valor de la producción de los nacionales y extranjeros nacionales y extranjeros en un país dentro de un país. Por eso les decía, en el PBI, por ejemplo, si una empresa china produce, digamos, no sé, vamos a suponer zapatillas, entonces va a decir Made in Perú la zapatilla, pero no importa, pues,
¿Por qué dice Made in Perú si lo hizo una empresa china? Porque se hizo dentro del Perú, ¿ya? Igual, si una empresa, por ejemplo, chilena, produce fideos en el Perú, también se considera parte del PBI. Si una empresa mexicana, tipo Bimbo, produce pan en el Perú, entonces se considera parte del PBI del Perú. Además de lo que produce, por ejemplo, una empresa peruana como Alicor, que produce fideos, una empresa como Panpic, que produce pan en el Perú, todo eso se considera dentro del PBI del Perú porque se ha hecho dentro de la frontera del Perú, ¿ya? En cambio, el PNB es el valor de la producción de los nacionales, o sea, de los peruanos, dentro y fuera del país. Dentro y fuera del país. O sea, en este indicador, en el PNB, no vamos a considerar, por ejemplo, lo que una empresa peruana como Gloria, por ejemplo, que tiene una planta en Arequipa o en Lima, pero que también tiene plantas, digamos, no sé, en Chile, porque tiene una empresa que se llama Prosole, me parece. Bolivia tiene plantas en Bolivia, tiene en Argentina, tiene en Ecuador, en Colombia, es una empresa peruana multinacional. O sea, lo que produce en otros países, en Panamá, en Puerto Rico, en Estados Unidos, Gloria, no se va a considerar en el PBI del Perú, pero sí en el PNB, ¿ya? O sea, lo que produce una empresa peruana en el Perú y fuera del Perú, como Gloria, sí se considera en el PNB, pero lo que produce una empresa mexicana como Bimbo en el Perú no se considera en el PNB. Solamente se considera los peruanos que producen en el Perú y fuera del Perú. Por eso es que para los países desarrollados como Estados Unidos, ellos siempre toman en cuenta su PNB, porque digamos, porque ellos tienen empresas fuera de su país, tanto en su país como fuera de su país. Y los países en vía de desarrollo, como el Perú de América Latina, ellos cuantifican siempre su PBI, ¿no? Para ellos el PBI. Entonces, la diferencia entre el PBI y el PNB se da a través de los pagos netos a factores del exterior, ¿no? Los pagos netos a factores externos, o sea, pagos netos a factores externos, es un saldo entre las entradas y las salidas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto es entradas o ingresos, ¿no? Ingresos por utilidades, intereses y dividendos del exterior, o sea, entrada de dinero para un país respecto a los egresos o salidas de lo mismo, ¿no? Por utilidades, intereses y dividendos al exterior. Ahora, lo normal es que en un país las empresas peruanas en el extranjero traigan, digamos, sus utilidades a su matriz. Por ejemplo, los dueños de Gloria son peruanos, ¿no? La familia Rodríguez Banda, ¿no? Los dueños de, por ejemplo, una planta como Alicor, que tiene plantas también en Bolivia, tienen plantas en Colombia, ¿no? Son peruanos. Entonces, las utilidades las traen acá, ¿no? La familia Romero. Los dueños del BCP también, que es la familia Romero, que tiene bancos en Bolivia, tiene sedes en Chile, ¿no? Entonces, las utilidades, los intereses y los dividendos que obtienen del exterior entran al país. Digamos que entran 500 millones de dólares. Pero hay empresas extranjeras en el Perú, ¿no? Entonces, por ejemplo,
la empresa Entel, que es chilena, digamos, las empresas mineras, ¿no? Que operan en el Perú, eh, obtienen utilidades y las envían a sus países, a sus matrices. Eso va a implicar una salida, digamos, de 2.000 millones de dólares. Entonces, como las salidas son mayores que las entradas, el saldo del PNFE va a ser negativo. Y ese saldo es lo que se va a utilizar para sumarlo, ¿no?, al PBI y de esa manera obtener el Producto Nacional Bruto. Ahora, la depreciación, la depreciación es el, digamos, eh, es el inexorable desgaste que sufren las máquinas y equipos, ¿no? En este caso, si lo hablamos de un punto de vista macro, el capital de un país vienen a ser sus puertos, sus aeropuertos, sus carreteras, ¿no? Sus centrales hidroeléctricas, ¿no? Eso sufre un desgaste con el tiempo. Esa infraestructura puede desgastarse con los temblores, con el uso, con los terremotos, etcétera, por el uso, ¿no?, constante de ello. Entonces, eso se llama depreciación. Entonces, el PIN se calcula restando el PBI que hemos calculado, ¿no?, que es igual a 300, ¿ok?, menos la depreciación, que es 10, ¿ya? Y esto es igual a 290. Entonces, ojo, recuerden que la depreciación es el desgaste de los bienes de capital. Es el desgaste de los bienes de capital. Entonces, el Producto Interno Bruto entonces sería 290. Las exportaciones menos las importaciones. Entonces, esto se llama exportaciones netas o también llamado, balanza comercial. Balanza comercial. Entonces se resta, es la relación o es el saldo entre lo que se vende menos lo que se compra. Se vendió 60, se compró 130. Entonces sería 60 menos 130. El saldo de la balanza comercial es negativo, ¿ya? Es negativo. Esto tiene interpretación, por supuesto. Una balanza comercial negativo quiere decir déficit comercial. Hay un déficit. La economía presenta un déficit comercial, ¿ya? Cuando el saldo de las exportaciones es positivo, hay un superávit comercial. Cuando es negativo, es un déficit. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Todo bien? Bien, ok. A ver, entonces, vamos a ver esto, ¿ya? Vamos a ver PBI nominal y PBI real, ¿ok? A ver, a ver. Entonces, el PBI nominal, como se expresa ahí, ¿no?, es el valor de todos los bienes finales producidos dentro de un país en un periodo dado, calculando, tomando en cuenta sus precios corrientes. Ojo con eso. El PBI nominal siempre se calcula a precios corrientes. Se entiende por precios corrientes al precio que cambia en el tiempo, periodo tras periodo, ¿ya? O sea, son valores, son precios de mercado, los precios corrientes, ¿no? Ahora bien, el PBI nominal, o sea, por ejemplo, ¿no?, en un país se pueden producir muchos bienes, muchos bienes. Entonces, caray, el PBI nominal
sería la sumatoria de todos los precios que se producen. Por ejemplo, el bien uno por la cantidad del bien uno más el precio del bien 2 más la cantidad del bien 2. Y así, habrían muchos bienes, ¿no? Acá, perdón, acá me equivoqué. Acá siempre es el P por Q, el precio por la cantidad, más, y así, precio por la cantidad del bien enésimo. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, toque, a ver. A ver, eh, ¿por qué se dice que el PBI es valor de producción? ¿A qué se refiere con valor de producción? Vamos a definir el valor de la producción. El valor de la producción es una sumatoria del precio por la cantidad. ¿Por qué hacemos una sumatoria, entonces, del P por Q? Vamos a suponer un caso en que un país produzca naranjas, digamos, se producen naranjas y manzanas. Vamos a poner un ejemplo sencillo nada más. Sencillo. Eh, el precio de la naranja es de 3 soles y el precio de las manzanas es de 2 soles, ¿ya? La cantidad producida de manzanas es 100 y la cantidad de naranjas es 100 y la cantidad de manzanas es 50. Vamos a suponer esto, ¿ya? Un ejemplo así básico, bien básico, ¿ya? La pregunta es, eh, si un país produce, produce 100 manzanas y 50 manzanas, cuánto es la producción del país? Entonces, muchos pueden decir, bueno, la producción del país es de 150. Produce 100 naranjas más 50 manzanas, pero no se puede sumar papas con camote, no se pueden sumar productos que sean, digamos, diferentes. Lo que hay que hacer es multiplicar el precio por la cantidad. O sea, ¿cuál es el valor, cuál es el valor de las 100 naranjas? Ah, ya, sería 3, ¿no? Por 100. O sea, sería 300. ¿Cuál es el valor de las 50 manzanas? Sería su precio por 50, sería 100. Entonces, ¿cuál es el valor total de la producción del país? El total, entonces, el valor total sería 300 más 100. 300 más 100 sería 400. O sea, en otras palabras, para llegar a 400, lo que hemos hecho es multiplicar 3 por 100 más 2 por 50, ¿no es cierto? Hemos llegado a este número, a 400. Eso es lo que se hace cuando se calcula el PBI nominal. Se multiplica el P por Q de cada uno de los bienes, o en otras palabras, se hace una sumatoria del P por Q de todos los bienes. Si nosotros queremos hallar el PB nominal de un año determinado, por ejemplo, de un año T, vamos a suponer que quiero hallar el PB nominal del año T. Tendría que multiplicar los precios del año T por la cantidad del año T. Es el precio por la cantidad del mismo año. Eso es lo que nos dice que hay que hacer con el PBI nominal. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá yo tengo que hay dos tipos de gasto en una economía. Gastos en servicios médicos y gastos en zapatos, ¿ya? En el año 1 se pagaba 600 y la cantidad comprada era 500. En zapatos se gastaba 150 y la cantidad era 200 para toda una economía. En el año 1, ¿no? En el año 2 el precio cambia y también cambia la cantidad de servicios médicos y lo mismo que en zapatos, ¿no?
se mantiene el precio, pero cambia la cantidad. En el año 3, igual, el precio de servicios médicos cambia, la cantidad también cambia, el precio de los zapatos cambia y la cantidad también cambia. Entonces, si yo quiero hallar el PBI nominal de cada uno de estos años, por ejemplo, ¿no? Quiero hallar el PBI nominal del año 1, del año 1. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer la sumatoria del precio por la cantidad de ese mismo año, del año 1. Entonces, de ese año 1 sería P por Q y P por Q de ese mismo año. O sea, sería 6 por 500 más 150 por 200. Entonces, el PBI nominal de ese año es 60.000. El mismo sistema aplicamos para el PBI nominal del año 2 y para el PBI nominal del año 3. Hacemos la sumatoria. Este símbolo, este simbolito, no te equivoques, se llama sigma, ¿ya? Normalmente los estadísticos lo utilizan para denotar sumatorias, ¿ok? Entonces sería precio del año 2 por la cantidad del año, y en el otro caso sería precio PBI nominal del año 3, precio del año 3 por la cantidad del año 3. Entonces para el año 2 sería P por Q, P por Q. Para el año 3, P por Q y P por Q. Entonces se opera acá, ¿no? Sería, sería 60, acá era 60, ¿no? 65 por 520, o sea, estoy multiplicando esto por esto, y acá más sería 150 por 210. Esto es igual a 65.300, y en el año 3, P por Q y P por Q, sería 70 por 535 más 160 por 230. Este es igual a 74.250. ¿Ok? 74.250. Esos son los PBI nominales, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos hallar, este es más fácil todavía, ¿no? P por Q del año 19, P por Q para el bien B, para el bien A, P por Q del año 20, P por Q del bien B. En el año 2021, P por Q del bien A, P por Q del bien B. Entonces, ahí lo podemos hallar, ¿no? Entonces voy a agregar una hoja. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? A ver. Entonces, digo, PBI, PBI nominal del año 19. Entonces, los precios del año 19, o sea, esto sería sumatoria de precios del año 19 por la cantidad del año 19. O sea, sería 5 por 12 más 8 por 5, ¿no? O sea, 60 más 40 es 100. Entonces, el PBI nominal es 100. Para el año 2020, el PBI nominal del año 20 sería la sumatoria de los precios del año 20 por la cantidad del año 20. Sería igual, ¿no? P por Q sería precio por cantidad y precio por cantidad. Sería 8 por 8 más 6 por 7. O sea, sería 64 más 42. 106. 106. Y el PBI nominal del año 2021, sumatoria del precio del año 2021 por la cantidad del año 2021. Multiplicamos P por Q, P por Q. Sería 7 por 10 más 7 por 6. O sea, 70 más 42. O sea, sería 112. Bien, ya tenemos el PBI, ¿no? Ya tenemos el PBI nominal, ahora vamos a hallar el PBI real, ¿ok? PBI real. Entonces, a ver,
A ver, vamos a cambiar de lugar algunos lugares. A ver, hmm, ya, esto debió estar acá. Ya, eh, vamos a ponerlo a eso acá, ¿ya? No, esto de acá. Ya, esto viene acá. Ya, vamos a ver el PBI real, ¿ok? ¿Cómo es esto del PBI real? A ver. Dice, el PBI real, dice, es el valor de los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un año dado, valorizados a precios constantes. El PBI nominal era valorizado a precios corrientes, esto es a precios constantes. El precio constante se refiere a los precios de un año de referencia llamado también año base. A ver, entonces, hay unos precios que no van a cambiar y otros sí, y en otros casos sí cambiaron. En el PBI nominal los precios cambian cada año. En el PBI real los precios siempre se van a mantener constantes, ¿ya? Entonces, vamos a tomar eh, este caso como ejemplo, ¿ya? A ver, vamos a seguir con los servicios médicos, ¿ok? Vamos a seguir con este ejemplo. Entonces, nos van a decir un año base. En este caso, nos indican, por ejemplo, que el año base es el año uno. Entonces, vamos a tomar los precios del año base como referencia y cuando queramos hallar el PBI real, vamos a multiplicar por la cantidad del año que nos piden. Por ejemplo, nos piden hallar el PBI real del año uno. Entonces va a ser siempre por las cantidades, los precios por las cantidades del año uno, ¿no? Caray. Entonces sería acá precio por cantidad, precio por cantidad. Si nos piden hallar el PBI real del año 2, serían las cantidades del año 2, pero por los precios del año base, por este y por este. Si nos piden hallar el PBI real del año 3, serían las cantidades del año 3, pero por los precios del año base. Entonces, más o menos es así, ¿no? Entonces, eh, esto de acá, entonces, lo vamos a multiplicar acá por esto. Vamos a hacer acá, lo multiplico este por este. Cuando es el PBI real, esto es primero para el PBI real del año uno. Cuando es PBI real del año 2, lo multiplico el precio del año base, pero por la cantidad del año 2. Y cuando sea el PBI real del año 3 es el precio del año base, pero por la cantidad del año 3. A ver, vamos a ponerlo en limpio esto. Entonces, vamos a suponer, este es el PBI real, ¿no? Que también es una sumatoria de un P por Q.
Nos piden hallar el PBI real, digamos, del año T, ¿ok? Entonces, siempre va a ser la cantidad del año T que te piden, pero el precio tiene que ser el precio de un año base. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, quiero hallar el PBI real del año 1. Entonces tendría que ser la sumatoria del precio del año base, que es el año 1, coincidentemente, por la cantidad del año que me piden del año 1. No tengo ningún problema ahí, entonces solamente es 60 por 500 más 150 por 200. Acá el PBI real me va a salir 60.000. Justo en el año base, justo en el año base, el PBI nominal y el PBI real son iguales. ¿Coincidencia? No, no es coincidencia. A ver, ahora, el PBI real del año 2, ¿no? Igual es una sumatoria del P por Q. Entonces sería, si me piden el PBI real del año 2, tendría que ser la cantidad del año 2 por el precio del año base, que es el año 1. Entonces, opero, sería precio por cantidad y precio por cantidad. O sea, sería 60 por 520 más 150 por 210. Esto va a ser igual a 65.300. Perdón, esto va a ser igual, esto va a ser igual a 62.700. Y finalmente, el PBI real del año 3 sería la sumatoria del precio por la cantidad, sería la cantidad del año 3, pero por el precio del año base. Entonces, multiplicamos este precio por esta cantidad, este precio por esta cantidad. Entonces sería 60 por 535 más 150 por 230. Entonces, operando esto sale 66.600. Entonces, como ven, no siempre, o sea, salvo el año base, el PBI nominal y el PBI real no coinciden, ¿no? No coinciden. El PBI nominal normalmente es más grande que el PBI real. Y esto tiene que ver con el hecho de que hay inflación. Es decir, lo que se busca en la economía es el cambio en la producción real, en la producción física, no en los cambios de los precios. Entonces, al tener un sistema de cálculo donde mantengamos fijo el precio y solamente nos fijemos en los cambios en las cantidades físicas, entonces nos da una idea, una mejor idea de cómo está evolucionando la producción de un país. Por eso, por eso es que el PBI real es el método que se usa para calcular la tasa de crecimiento, ¿no? No se utiliza el PBI nominal, porque si utilizáramos el PBI nominal, pues países como Argentina o Venezuela pues serían superpotencias, ¿no? Porque allá los precios constantemente se duplican, se triplican cada año y sería pues una situación engañosa, ¿no? Engañosa. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver acá cómo hallar el PBI real. Nos tienen que decir cuál es el año base, ¿no? A ver, ajá, acá está. Acá nos dicen que el año base es el año 2019. Entonces, como el año base es el año 2019, vamos a tomar estos precios como precios bases. Y vamos a multiplicarlo, como hicimos, por estas cantidades para el año 2019, por estas cantidades para el año 2020 y por estas cantidades para el año 2021. ¿Ya? Entonces, voy a hallar el PBI real, ¿no? Entonces, el PBI real del año
19 sería entonces sumatoria de P por Q del año 19. O sea, acá el año base, el año base, el año base es el año 19. No hay ningún problema, ¿no? Luego viene, para hallar el PBI real, lo hallamos del año 20, sumatoria del precio por la cantidad. Entonces, como es del año 20, sería también, utilizamos el precio del año base, que es el año 19. Y para hallar el PBI real del año 21, sería sumatoria del precio por la cantidad del año 21, el año que nos piden, pero siempre multiplicándolo por el precio del año base. ¿Ya? Por el precio del año base. A ver, entonces sería P por Q, sería acá, ¿no? Es igual. Es igual que el PBI nominal. Entonces sería 5 por 12 más 8 por 5. Esto es igual a 100. ¿Ok? Entonces, acá hemos multiplicado precio por cantidad, precio por cantidad. Luego viene el año 2020. Entonces sería el precio por la cantidad y el precio por la cantidad. Sería 5 por 8 más, sería entonces 8 por 7, ¿no? 8 por 7. 8 por 7 sería 5 por 8, 40, más 8 por 7, 56. Sería 96. Y finalmente sería el año 2020 el precio por la cantidad y el precio por la cantidad, ¿no? O sea, sería 5 por 10, 5 por 10 más, entonces, hemos dicho 8 por 6. 8 por 6. O sea, sería 50 más 48. Sería 98. Bien, entonces ya está ya. 100, 96 y 98. ¿Ok? 100, 96 y 98. Una observación muy importante, ¿ya? Ojo, 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 ojo. Vamos a ponerlo así. En el año base, en el año base, el PBI nominal siempre es igual al PBI real, ¿ya? Siempre va a ser así, ¿ya? En el año base, el PBI nominal y el PBI real son iguales. Por eso acá son iguales, acá son 100 y 100. Y en el ejemplo que vimos también acá, 60.000 y 60.000, siempre son iguales, ¿ok? Bien, ahora nos piden hallar el deflactor del PBI. ¿Qué cosa es el deflactor del PBI? A ver, ¿qué es el deflactor del PBI? ¿No? Dice ahí, es un índice que mide el promedio de los bienes y servicios que conforman el PBI. ¿Para qué sirve? Para calcular el PBI real. Entonces, en realidad el deflactor es un índice de precios. O sea, el deflactor del PBI, el deflactor del PBI, ¿no? En adelante de PBI, lo voy a poner así, en adelante, es el cociente entre el PBI nominal respecto al PBI real, y a ese cociente lo multiplicamos por 100. No por 100%, sino por 100, ¿ah? ¿No? Este es el deflactor. Si nosotros despejamos el PBI real, ¿ya? Entonces sale que el PBI es el PBI nominal entre el deflactor y por 100, que es la fórmula que ves ahí, ¿no? Pero el deflactor es PBI nominal entre el PBI real.
¿ya? Entonces, se hace ese cociente. Entonces, acá vamos a hallar el deflactor para el año 19, para el año 20 y para el año 2021. Entonces, el deflactor del PBI, entonces, es el PBI nominal entre el PBI real, y a esto hay que multiplicarlo por 100, ¿no? Entonces, vamos a hallar el deflactor de cada año, del mismo año, ¿no? Del año, digamos, del año T y del año T. Entonces, si nosotros estamos para calcular el deflactor del año 19, sería el PBI nominal del año 19, 100 entre 100 por 100, ¿no es cierto? Sería 100 entre 100 por 100. Entonces el deflactor va a ser igual a 100. Entonces, eso quiere decir que en el año base el deflactor siempre es 100 porque son iguales. Claro. Entonces, en el año base también el deflactor del PBI también va a ser 100, siempre en el año base. El deflactor, ahora, el deflactor del PBI del año 20, entonces sería 106 entre 96 por 100. Sería 106 entre 96 por 100. Entonces, el deflactor del PBI sería, a ver, 106 entre 96 por 100. Ese es igual a 110,42. Luego está el deflactor del PBI del año 2021. ¿Ya? Acá sería 102 entre 98 por 100. 112 entre 98 por 100. Esto sale entonces 114,28. ¿Ya? Entonces, acá sería 100 el deflactor, luego sería 110,42 y sería 114,28. ¿Ya? Pero, profe, 114. ¿el Dime. deflactor también sale igual que el PBI normal y el PBI nominal o es solo coincidencia? No, este fue coincidencia. ¿Por qué? Porque si que haya sido igual el deflactor, por ejemplo, acá, en este ejercicio que hemos hecho, si nosotros quisiéramos hallar el deflactor, acá, caray, acá sería entonces, sería 100, pero el PBI nominal y el PBI real son diferentes, ¿no? Entonces yo puedo claro, acá es 100, acá divido 63.000, por ejemplo, ¿no? Yo divido 65.300 para el año 2, lo divido entre 62.700 y lo multiplico por 100, me sale deflactor 104,15, y en el otro divido también eso entre esto y lo multiplico por 100, ¿no? Para saber el deflactor. O sea, 74.250 entre 66.600 por 100, y esto va a ser igual a 111, uy, caray, 111,49, ¿no? Ahí saldría con ese hash. Listo. Ahora, nos piden hallar la tasa de crecimiento. A ver, ¿qué cosa es la tasa de crecimiento? Veamos. A ver, la tasa de crecimiento. A ver, vamos a poner otra hoja más.
¿ya? Tasa de crecimiento. Ahora, la tasa de crecimiento muestra el crecimiento de un país. Mide el cambio, vamos a ponerlo así, ya mejor. Mide el cambio porcentual de la producción de un país. Ahora, claro, ustedes, por ejemplo, pueden escuchar una noticia que dice, bueno, el año pasado la economía peruana creció en 3%, o se espera que este año la economía peruana crezca en un 4%. En el año 2020, durante la pandemia, la economía peruana cayó en 13%, o sea, fue menos 13%. Y en el siguiente año la economía peruana se recuperó y su crecimiento fue, digamos, 10% positivo. Entonces, para, para cuantificar si una economía creció o cayó, entonces se ve la variación porcentual de la producción. Pero no es cualquier producción. Entre la producción nominal y real que hemos visto, tiene que ser la producción real. O sea, se trabaja con el PBI real para poder determinar entonces en cuánto cambia la tasa de crecimiento. Entonces, la tasa de crecimiento, vamos a poner aquí, la tasa de crecimiento va a ser igual a la variación del PBI real. Entonces va a ser el PBI real del periodo que nos piden respecto al PBI real del periodo anterior. O sea, si te piden del año T, digamos, el, por ejemplo, ¿no? O si quieres del año 1, ya, vamos a hacerlo sencillo. Ya, si te piden el PBI real del año 1, entonces tú tienes que dividir el PBI real del año 1 entre el año anterior. El año anterior al año 1 es el año 0. A esto le vamos a restar 1 y a todo esto de acá lo vamos a multiplicar por 100 por 100%. ¿Ya? Es sencillo la fórmula. Les explico cómo emplearlo. Entonces, nosotros no podemos hallar, obviamente, la tasa de crecimiento del año 2019 porque no conocemos el PIB real del año 2018. Lo que sí vamos a poder hallar es la tasa de crecimiento del año 2020 respecto al año 2019. ¿Ok? Entonces, en el año 2020 el PBI fue 96 y en el año 2019 fue 100. Quiere decir que en el año 2020, el PBI real cayó con respecto al año 2019. Entonces, la tasa de crecimiento lo más probable es que nos salga negativo, ¿ya? Y si queremos calcular la tasa de crecimiento del 2021, vemos que el PBI real del año 2021 fue 98 y en el año 2020 fue 96. O sea, creció el PBI real en el año 2021 respecto al año 2020. O sea, la tasa de crecimiento que nos saldrá va a ser positivo. ¿Ya? Va a ser positivo. Entonces, vamos a comenzar primero con la tasa de crecimiento del año 2020. Entonces sería el PBI real del año 2020 sobre el PBI real del año 19. ¿Ya? Estoy queriendo hallar, ojo, la tasa de crecimiento del año 2020, ¿no? A esto le voy a quitar 1 y lo voy a multiplicar por 100 y le voy a agregar el porcentaje. Entonces sería
A ver, dividimos entonces 96 PBI real entre 100, ¿ok? 96 entre 100. Le quitamos 1 y lo multiplicamos por 100%. Entonces, operamos, con seguridad va a salir negativo. Entonces sería 96 entre 100, ¿ok? A eso le quitamos 1 y a todo eso lo multiplicamos por 100. Y nos sale menos 4%. O sea, ¿qué quiere decir? Que la producción cayó en 4%. O sea, la economía decreció en 4%. ¿Ya? Luego vamos a responder, hay varias preguntas, ¿no? Que nos piden ahí saber en qué etapa del ciclo económico se encuentra, etc, etc. Ya, esta es la tasa de crecimiento del 2020. Ahora, la tasa de crecimiento del año 2021, lo mismo. Dividimos el PBI real del año 21 sobre el PBI real del año anterior. El anterior al 2021 es el 2020. A esto le quitamos 1 y lo vamos a multiplicar por 100%, ¿no? Entonces, tasa de crecimiento, a ver, vamos a ver, sería 2021 PBI real, 2020 PBI real, 98 entre 96. Acá, entonces sería 98 entre 96, le quitamos 1 y lo multiplicamos por 100%. Por lo tanto, la tasa de crecimiento del 2021 sería, a ver, sería 98 entre 96 menos 1 por 100, sale positivo, sale 2,08%. Entonces, la producción, si quieren dicen real, subió en 2,08%. La economía creció, en 2,08%, ¿no? Entonces, esto de acá era menos 4% y esto es 2,08%, ¿no? Dice acá, a ver, pregunta, ¿en qué etapa del ciclo económico se encontraba en el año 2020? Entonces, en el año 20, como la tasa de crecimiento es negativo, es menos 4%, entonces se encuentra en una fase de recesión. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, una cosa sobre la tasa de crecimiento, ¿no? Entonces hemos dicho que la, acá está, ¿no? Dice, debe notarse siempre que el deflactor será igual en el año base, dice acá, ¿no? En el año base, el deflactor será igual a 100 debido a que el PBI nominal y el PBI real son iguales, ¿no? Entonces, eh, para calcular la tasa de crecimiento se toma el PBI real. Entonces, y la variación porcentual indica que la economía está en crecimiento o está en recesión, ¿ya?
Entonces, vamos a ver acá, ¿no? O sea, nosotros hemos dicho, a ver, ¿dónde lo pusimos esto? A ver, acá, a ver acá. Entonces, habíamos señalado esto respecto a la tasa de crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, mire, si la tasa de crecimiento es, por ejemplo, ¿no? Es positivo, ¿no? Si es positivo, nos indica entonces que aumentó el PBI real. Si aumentó el PBI real, quiere decir que la economía está en una fase de recesión, perdón, en una fase de expansión. Si es positivo, está en una fase de expansión, es la fase del ciclo económico. Si es negativo, cae el PBI real, entonces aquí sí, la economía entra en una fase de recesión, ¿no? Expansión y recesión. Entonces, en el año 2020, en el año 2020 la economía se encuentra en una fase de recesión porque es negativo. ¿En qué año hubo desempleo cíclico? Ah, ya. Bueno, el desempleo cíclico, vamos a adelantar algo que de repente vamos a ver después. El desempleo cíclico es el desempleo, ¿no? Ocasionado por la recesión. Siempre va a ser el desempleo ocasionado por la recesión. O sea, vamos a poner acá ya. Vamos a checarlo. A ver, cuando la economía se encuentra en expansión, disminuye el desempleo cíclico. Es decir, ¿por qué? Porque hay más empleo. En cambio, cuando hay recesión, aumenta el desempleo cíclico. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿en qué año hubo desempleo cíclico? En el año en que hubo recesión. ¿Y en qué año hubo recesión? Solamente en el año 2020. En el año 2021, más bien el desempleo cíclico se redujo. Aquí aumentó. Entonces, ¿en qué año hubo el desempleo cíclico? En el año 2020, pues hubo recesión. Indique una medida de política monetaria expansiva. Eso todavía no lo hemos visto, ¿ya? A ver, entonces, esto todavía lo dejamos stand-by, pero o sea, una medida de política expansiva podría ser reducir la tasa de encaje legal, que el Banco Central, por ejemplo, compre bonos, etcétera, es decir, incrementar la masa monetaria para reducir la tasa de interés y de esa manera alentar el consumo y la inversión. Pero eso lo vemos después, ¿ya? A ver, vamos a, vamos a revisar este caso. A ver, todavía nos queda tiempo. ¿Ya? Vamos a ver este casito 4, ¿ya? Dice, un país produce cereal y produce leche. A continuación se muestran las cantidades y precios para los últimos años. El año base es el año 2015, ¿ya? Entonces, el año base es el año 2015. Entonces acá dice, el PBI nominal
fue mayor que el PBI real y el deflactor del PBI fue mayor a 100. El PBI nominal fue igual al PBI real y el deflactor fue igual a 100. El PBI nominal fue menor que el PBI real y el deflactor del PBI fue inferior a 100 y el PBI nominal fue igual al PBI real y el deflactor fue igual a 100. ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer acá? Bueno, si el año base, si todos me están hablando, si me están hablando solamente del año 2015, ¿no? Nos están hablando del año 2015, que coincidentemente, que coincidentemente es el año base, ¿no? O sea, toda esta referencia se hace en el año 2015, ¿no? Entonces, sin hacer cálculos ni nada, ¿no? Decimos que en el año base, en el año base, siempre el PBI nominal es igual al PBI real. Y siempre el deflactor del PBI es igual a 100 en el año base. Entonces, en este caso, la respuesta sería la D, ¿no? El PBI nominal fue igual al PBI real y el deflactor del PBI es igual a 100. No puede ser 100%, es 100. ¿Ok? A ver, vamos a ver lo que podamos hacer de esto. A ver, tenemos un cuadro. Dice, a continuación se muestra la tasa de crecimiento del PBI por trimestres. En base a dicha información, contesta las siguientes preguntas. A ver, entramos en una fase de interpretación. Miren, este es, por ejemplo, el primer trimestre del 2022, el segundo trimestre del 2022, el tercero, el cuarto. Todo esto corresponde entonces a la información trimestral del año, caray, del año 2022. Esto de acá a la información trimestral del 2023 y esto hasta el primer semestre del año 2024. O sea, primer semestre nada más, ¿no? Este es primer semestre. Entonces, lo que se muestra es que en el año 2022 la economía creció, porque mira, eso de acá es 0% de crecimiento. Debajo de esto, la tasa de crecimiento es negativo y encima es positivo. Entonces, la economía ha crecido acá, en este año, ha crecido porque está encima de cero, positivo. Pero en el año 2023, la tasa de crecimiento fue negativo, ¿no? Culpa de Dina. A ver, entonces, ha caído entonces acá es negativo, 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 la tasa de crecimiento. O sea, la economía estuvo en recesión. Recién en el 2024, en el primer semestre, la economía comienza a recuperarse y comienza a crecer porque las tasas de crecimiento son positivas, ¿no? Dice, la producción peruana continuó recuperándose y creció en el segundo trimestre del 2024. El segundo trimestre del 2024 es esto, pues. Este es el segundo trimestre del 2024. ¿En cuánto creció? En 3,6%. ¿Ya? Este es el segundo trimestre. Defina la tasa de crecimiento, ya hemos dicho ya, variación porcentual del PBI, ¿no? Esa es la tasa de crecimiento. Profe, una pregunta. Ah, Cuando dicen no creció, tipo, ¿no sería del anterior lo que creció? ¿O solamente es eso? claro, siempre es con respecto al anterior. O sea, por ejemplo, ese 3,6% es respecto al periodo anterior. O sea, Ajá, pero si la pregunta, tipo, te dicen, ¿cuánto creció tipo, cuánto aumentó ese año? ¿No sería el 3,6 menos 1,4? Tipo, y no, eso fue no, no, aumento. no, 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 no. Es que las variaciones porcentuales no se pueden sumar y restar.
O sea, si tú haces una comparación de trimestres, tiene que ser siempre con respecto al trimestre anterior. Si haces una comparación anual, lo haces con respecto al año anterior. Entonces, este 1,4%, hubo un crecimiento respecto al año, este es porcentual, porcentaje, respecto al último trimestre del año 2023, ¿no? Donde cayó. Este 3,6% es crecimiento con respecto al al primer trimestre del año 2024. Entonces, lo que pasa es que tú estás mirándolo en porcentaje, no lo está, la tasa de crecimiento ya lo tienes calculada ya. Si tú tuvieras el PBI real, ahí sí harías la comparación respecto al valor anterior. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, para que, para dejar claro, por ejemplo, acá, ¿no? Yo puedo tener que el PBI real, el PBI real en el año, en el primer trimestre del año 2024 fue de 100, digamos. Y que en el segundo trimestre del 2024, estoy poniendo un ejemplo, ¿ah? Fue de 103,6. Entonces, yo calculo el valor, o sea, este PBI real está en millones, en miles de millones de soles. Entonces, mi PBI real en el año 2024, ¿no? Fue de 100 mil millones de soles. Y en el segundo trimestre, o sea, en el primer trimestre yo cerré el 31 de marzo, lo cerré en 100 mil millones de dólares. Y cierro el segundo trimestre, o sea, el 30 de junio, 31 de junio, lo cierro en 103 mil millones, 6 millones. ¿De qué hago? Mi producción crece con respecto al anterior trimestre. Entonces, el corte de junio con respecto al corte de marzo crece. Entonces, si yo Ah, quiero ok. saber cuánto es el crecimiento, claro, entonces yo digo 103 en el segundo trimestre, ¿no? 103,6 sobre 100 menos 1 por 100%. Y esa tasa de crecimiento me sale 3,6%, ¿no? Ujú. ¿Ya? Ah, Del, ya, es diferente. claro. Del primer al tercer trimestre del año 2023, o sea, del primer trimestre, ¿no? Al tercer trimestre, del primero al tercero. ¿En qué fase? Bueno, como es negativo, la tasa de crecimiento se encuentra en la fase de recesión. Se encuentra. ¿Cuándo una economía se está en recesión? Cuando la producción está cayendo. La producción, cuando la producción real cae. ¿Qué significa una tasa de crecimiento de 1,4%? Como esta, ¿no? ¿Qué significa eso? En el primer trimestre, que la economía creció o la producción real de la economía creció en 1,4%. Eso es lo que significa, ¿no? Que crece. Ok, muchachos, entonces vamos a dejar acá. Creo que acá hay una pregunta, perdón. La tasa de crecimiento dice del tercer trimestre del año con respecto al... Entonces, la tasa del tercer trimestre del año 2024, o sea, piden acá del tercer trimestre con respecto al tercer trimestre del año 2023. Aquí piden comparar esto, ¿no? Entonces, aquí sería tasa de crecimiento, sería 145,582 con respecto a 140
coma 214 menos 1 por 100%. Y aquí van a hallar la tasa de crecimiento. ¿Ok? Listo, muchachos. La próxima clase me parece que está programada, es también virtual, porque creo que los miércoles son virtuales. Bueno, yo hubiese querido que sea presencial, ¿ya? Entonces, es virtual el día miércoles y el día jueves, viernes, sábado, sí lo voy a hacer presencial. ¿Ok? Bueno, muchachos, que les vaya bien. Entonces, buen fin de semana. Hasta luego.